Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. Que la gloriosa y poderosa mano de Dios esté con nosotros en este hermoso día. Queremos compartir y suplicarle a todos que tengan una Biblia en mano para que podamos estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga para ver si podemos hoy transmitir la palabra del Señor. Vamos a ver. Otra vez intentaremos y que perdone a ustedes, pero que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Te suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes. Bendícenos, ayúdanos, reconfórtanos y permite que tu palabra pueda ser transmitida en esta hermosa noche. Lléname de ti, Señor, y llena, Señor, toca los corazones que van a escuchar esta palabra. Bendícenos, ayúdanos y no permitas que Satanás interrumpa y no permitas, Señor, que las adversidades nos roben la paz y tranquilidad. Adoramos tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad, Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz la vida nos dio. Al que errado va perdonará, y a los que le aman fiel pastor Él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es, firme sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Bueno, que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a entrar ahora sí al tema. Estoy tratando de verificar que haya sonido para ustedes. El título que le he puesto es a este tema: la sustitución del Mesías. Yo quisiera que todo el mundo entendiera, o que todos nosotros entendiéramos, la gran necesidad y la belleza que hay en poder entender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el problema es que muchas veces somos cristianos y no hemos podido entender lo que significa el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y hace mucho tiempo que vengo yo hablando los jueves de esta primicia. La gran bendición de haber sido redimidos fue en la cruz donde se dio la gracia total para el mundo entero. No hay gracia para nadie fuera de la cruz, fuera del sacrificio que se hizo allá en Jerusalén, en el Gólgota. ¿Saben por qué? Porque cuando el Mesías estaba muriendo, Él hizo expiación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Dios calmó la ira. A ver cómo lo explico.
su Hijo Jesús o Yeshua o el Mesías calmó la ira de Dios que estaba en contra de nosotros. Era usted y era yo los que teníamos que haber muerto en la cruz. Fue usted y yo los únicos culpables. Eso era lo que nosotros merecíamos. Hay 3 beneficios del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, del 3 al 7, vemos cómo Isaías habla de Jesús, el Mesías o Yeshua, como usted lo quiera llamar. El punto es que vamos a enfatizar sobre el sacrificio glorioso que hubo. El pasaje que vamos a utilizar hoy está en Romanos capítulo 3, versículo 25 en adelante, y dice así: a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Romanos 3:26. Para manifestar su justicia en este tiempo. Cuando dice en este tiempo se refiere de a partir de la cruz hacia adelante. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo, escuchen esto, el que justifica al que tiene la fe de Jesús. La Biblia dice que somos justificados, sí, señores, no por nuestros méritos, no por las cosas que usted haga. Usted y yo no merecimos nada. Grábese esto. Usted y yo lo único que merecemos o merecíamos en ese momento es la muerte. Por eso Pablo exclamó en Romanos capítulo 8, versículo 1: gracias a Dios. Además, voy a leerles este pasaje que quiero compartir con ustedes. Vea este pasaje glorioso. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo, y vea lo que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación si usted y yo andamos conforme a el Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? ¿Es decir gloria a Dios? ¿Es decir aleluya? No. ¿Es poner cara de fariseos? ¿Es querer aparentar ser cristiano cuando realmente no somos cristianos? No. Cuando dice que andamos en el Espíritu, es cuando día con día usted saca lo mejor de usted para dárselo al Señor. Usted saca todas sus fuerzas para decir: Señor, en ti confío, en ti está mi esperanza. Así como el águila que saca fuerzas cuando hay tormentas, cuando hay mucha lluvia. El águila, las tormentas y la lluvia no impiden que siga volando muy alto. ¿Saben por qué? Porque el águila es un animal que vuela por encima de las adversidades, porque el águila es un animal que está por encima de las tormentas. Como cristianos, por eso Pablo dijo: pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted ha obedecido el Evangelio como la palabra de Dios manda, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, la perseverancia es parte importante de ser justificados. De nada sirve que usted crea, se arrepienta, se bautice para el perdón de los pecados si no persevera. Y cuando perseveramos, entonces el sacrificio que Jesús hizo en la cruz tiene efecto en mi vida, tiene efecto en su vida. La sustitución del Mesías. Jesús usó el puesto que a usted y a mí nos tocaba. Ante Dios,
Usted y yo teníamos que ser condenados, picados en pedacitos. No merecíamos nada. Y sin embargo, Jesús, el Mesías, cambió de lugar. Jesús dijo, venga, hágame un favor, quiten a Fernando de ahí. Yo me voy a poner en lugar de Fernando. ¿Y por qué? ¿Porque soy muy bueno? No. Créanme, y de corazón se los digo y no lo digo con sarcasmo. A veces cuando la gente me pregunta que si yo soy bueno, les digo, no, yo no soy bueno. Soy re malo. Y cuando digo que soy re malo, es porque todos los días me doy cuenta de la necesidad que tengo de la misericordia de Dios. Y saben algo muy importante, entre más le pido misericordia a Dios, entre más quiero trabajar para el Señor, más adversidades hay día con día. Y entre más adversidades hay, ¿saben qué? Más fuerte me pongo. Entre más la gente se opone a la predicación, eso alienta mi espíritu, me dan ganas de seguir adelante, me dan ganas de seguir confiando siempre en el Señor. Hermano, ese sacrificio perfecto no fue en vano. Mucha gente estuvo presente. Escuchen lo que voy a decir. Muchos estuvieron presentes físicamente, pero espiritualmente nunca estuvieron conectados con el sacrificio que hubo en el Gólgota. Muchos fueron espectadores. Muchos estuvieron de lejos viendo a ese judío que fue crucificado. Y fue crucificado como que fuera un maleante, como un malhechor, como lo peor que había en la sociedad. Así fue crucificado. ¿Por qué? Porque los romanos solamente a los bandidos, escúchenme todos, solamente a los bandidos eran los que crucificaban. Les robaban su dignidad, los hacían sentir que eran la escoria del mundo, que no había esperanza para ellos, que no tenían por qué vivir. Sin embargo, el Mesías, Jesús, usó ese lugar que me tocaba a mí, lo usó por mí. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En Romanos capítulo 3, 25 hay una palabra, dice que puso. Y cuando el texto griego que dice que en Romanos capítulo 3, versículo 25, es muy importante esta palabra. Cuando el pasaje dice, a quien Dios puso como propiciación. La palabra puso, esto quiere decir poner ante los ojos públicamente para que todos vean. O sea, lo que el escritor, que es Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo es que Dios humilló públicamente a su Hijo, porque con este sacrificio Él cumplió la ofrenda de la propiciación o la expiación. Él hizo que la ira de Dios se calmara, porque yo tenía enojado a Dios por mis maldades. Isaías capítulo 59, 1 y 2 dice que nuestras rebeliones han hecho una división entre Dios y nosotros. Wow. Y Malaquías capítulo 7, versículo 19 dice que Él agarrará nuestros pecados y los tirará al fondo del mar y jamás se acordará de ellos. ¿Saben por qué? Porque Jesús quiere que usted y yo seamos sus hijos. Jesús quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres que estemos bien, estemos mal, estemos en la situación que estemos, siempre podamos decir, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi confianza. En ti confío. ¿Quién me puede ayudar en esta vida? Con los problemas que hay en la sociedad hoy en día, ¿usted cree que cualquier ser humano le puede ayudar? No, mi amigo. No, mi hermano, está equivocado. Propiciación. Lo que aplaca el enojo y trae reconciliación
con alguien que tiene la razón. Dios tenía la razón de estar enojado con el hombre. ¿Saben por qué? Porque había una enemistad. Y hoy, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, el cual quiere, escúcheme mi amigo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un mediador, no se llama María, no. Hay un mediador, no se llama José Smith. Hay un mediador, no se llama William Mario Graham, no. Hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Usted puede creer eso? Y ese mediador se puso en medio entre Dios y yo, como que Dios me quería exterminar, y Jesús se puso en el medio para decir, no papá, no padre, no papito, yo voy a pagar por Fernando, yo voy a pagar por Teresa, yo voy a pagar por Juan, yo voy a pagar por todos los que han obedecido a mi palabra. ¿Saben por qué? Porque fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita, porque es poder de Dios para salvación. Y los salvos están únicamente dentro de la iglesia. Efesios 3:21 dice que a Él sea dada la gloria en la iglesia por medio de Cristo Jesús. Escúchenme, cuando la persona viene y obedece el evangelio, cree en Cristo, se arrepiente, es bautizado para el perdón de los pecados, es agregado a la iglesia. Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia. Y cuando el hombre es añadido a la iglesia del Señor universalmente, la iglesia introduce a este individuo en Cristo, dentro de la esfera que es Cristo Jesús. ¿Saben por qué digo esto? Porque Efesios 3:11 dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, en esos tiempos, por medio de la iglesia. Cuando la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios es el evangelio. Romanos 1:16. Quiero que vean este pequeño video, por favor. Yo quiero que ustedes observen cómo los verdugos están agotados de darle duro al Mesías. Este hombre que hizo el papel de Jesús hizo una excelente representación. Fueron crueles con él, claro. La ley decía que cuando se azotaba a un hombre se le daba 50 latigazos menos uno. Generalmente nadie resistía eso. ¿Saben por qué? Porque de los golpes se le salían los ojos, la dentadura la botaban y su espalda quedaba destrozada. ¿Por qué? Porque el látigo traía como unas cuchillas que tiraban y jalaban y traían la carne. Observen el video. Fue crucificado en su lugar Jesús, el Mesías. Estando en la cruz, no abrió su boca solo para decir tengo sed, y abrió su boca para decir que tenía sed porque era una profecía que se estaba cumpliendo en los salmos. Y cuando Jesús dijo consumado es, fue en ese momento donde usted y yo obtuvimos el perdón de nuestros pecados. ¿Usted puede entender eso? Vean la cara de este crucificado, el que hizo el papel de Jesús. Y sin embargo, la Biblia dice que su rostro fue destrozado.
Vea cómo lo representan a él. Desfigurado. Fue totalmente desfigurado su rostro. Por usted y por mí. Usted y yo que merecíamos estar ahí y ser condenados. Y sin embargo, murió por nuestra causa. Por eso, yo quiero hacer mucho énfasis a la sustitución del Mesías. Jesús ocupó el lugar suyo de muerte porque lo ama. ¿Saben por qué? Porque en el mundo no hay otra persona igual a usted. Por eso usted es tan especial para Dios. Porque en el mundo no hay otra Teresa. Porque en el mundo no hay otro Juan. Porque en el mundo no hay otro Fernando. Sí, con todos sus defectos, con todas sus adversidades, con todos sus problemas, con todos sus pecados, no existe nadie igual a usted en el mundo. Por eso es que Dios te ama tanto. Por eso es que yo quiero insistir. Por eso es que somos parte de Dios. Primera de Pedro 1:4 dice que cuando obedecemos el Evangelio, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. ¿Nos hacemos como dioses? No. Lo que quiere decir es que empezamos a formar parte de Dios, a ser propiedad de Dios, a ser hijos por salvación del Señor. Vamos a estudiar un poco sobre Isaías 53. Si usted quiere, puede leer en su casa con más tiempo el trasfondo cultural en el cual se escribe el libro de Isaías. Está eso en Segunda de Reyes, capítulo 15, del capítulo 15 al capítulo 20. Lo pueden leer en su casa, Segunda de Reyes. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 32 al 10. Ahí usted puede leer. Isaías está escribiendo en una época donde los persas han traído a Babilonia a los judíos. Están en el exilio. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se halló presente a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecados. Verá su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperidad. Se verá prosperada la voluntad del Señor. Isaías capítulo 53, versículo 10, y vea el versículo 11. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Esto lo que significa es propiciación. Repito, versículo 11. Verá el fruto de su aflicción. Dios vio el fruto de la aflicción de su Hijo y esto satisfizo la paga del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: puesto que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, usted y yo, merecemos siempre la muerte. Y sin embargo, ojo a lo que le voy a decir. La ira que Dios tenía contra usted y contra mí recibió un pago. Y escúcheme todos, por favor. Dios no perdona la paga del pecado. Todo pecado tiene que ser pagado. Romanos capítulo 6, versículo 26 dice: la paga del pecado es muerte. No existe ningún pecado que se quede sin pagar. Por eso Cristo con su sangre, aleluya, Hechos 20, 28 dice: la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Fue Jesús con su sangre que satisfizo la ira de Dios. Eso se llama expiación. Mi siervo justo justificará
a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá sus despojos con los fuertes. Y da una razón: porque él derramará vida hasta la muerte. Escuche, porque él derramará su vida hasta la muerte. Isaías está profetizando todo esto. Y será contado, porque él derramará su vida hasta la muerte. Está hablando del sacrificio en el Gólgota. Y será contado entre los pecadores. Claro, fue crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos maleantes, fue crucificado. Y ojo que sigue diciendo: llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. Aleluya. Eso, usted lo puede entender. Créanme que yo llevo más de 30 años haciendo esto y no he podido entender todavía por qué Jesús murió por mí. Créanme que de todo corazón yo a veces me hago un autoanálisis y digo: Señor, me hace tanta falta ser lo que tú quieres que yo sea. Sí, hermanos, hay tantas cosas que tenemos que mejorar para ser como Dios quiere que seamos. La sustitución del Mesías. No olviden, por favor, que Jesús murió en la cruz por ti, por mí. No olviden eso. Hermana, hermano, no se deje robar la bendición que Dios tiene para usted. No deje que la gente diga que es que usted es lo peor que hay en el mundo, que usted es tan malo o tan mala que ya no tiene perdón de Dios. Eso es mentiras. En la cruz hay perdón y hay misericordia en abundancia. El salmista David dice: porque tu misericordia es más grande que el firmamento. Solamente piense cómo es de grande el firmamento o el universo. Y dice que la misericordia de Dios es más grande que el firmamento. Por eso, hermano, hoy, hermana, yo no sé cuál sea el problema que usted tiene, no sé cuál sea la necesidad que usted tiene, pero déjeme decirle que Él no está muerto, Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él está dispuesto a ayudarte. Lo único que pide de ti es que seas fiel, que obedezcas, que luches todos los días por darle lo mejor, dar la mejor versión suya para el Señor. Isaías capítulo 53, esta palabra es muy importante. Dice: no hay parecer. Otra traducción dice más exactamente: sin forma atractiva ni hermosura. Cuando Jesús fue crucificado, no tenía atractivo. Perdón lo que voy a decir, pero el texto hebreo da la imagen que fue tanto los golpes que recibió que era como un monstruo físicamente viéndolo. Y aún así, vea, calladito. Hay una palabra en el idioma hebreo, hadar o hadar, que más literalmente significa majestad o esplendor. En otras palabras, el siervo el siervo carecería de la grandeza terrenal que capta la atención del mundo. Esa es la idea cuando dice que no había parecer en él. O sea que no tenía ningún atractivo. Era un simple judío. Cuando la gente lo veía predicando, veía a un simple judío, a un hombre que por la apariencia decepcionaba a cualquiera. Pero cuando hablaba, sus palabras llenaban el alma. Sus palabras satisfacían el alma cuando lloraba. Cuando el alma llora, no hay nadie que pueda consolarla sino solamente el Señor. Cuando estuvo
en el juicio injusto que le hicieron, Caifás lo trató con ira, con desprecio, porque Caifás veía a un judío insignificante, porque los hombres veían a un simple carpintero, y en vez de tener compasión y misericordia, tuvieron odio. ¿Saben por qué? Porque él venía y les decía las verdades de frente, porque él venía y les decía el Mesías que ustedes estaban esperando, y sin embargo no pueden creer en él. ¡Qué ironías! Créanme que es una gran ironía todo esto. Por eso, cuando hablamos de la sustitución del Mesías, el versículo 6, Isaías 56:3, vean lo que dice. El siervo, habla del siervo, y visto desde el punto, Isaías 53 nos va a mostrar a Jesús como el siervo visto desde el punto de vista de Dios, que sería el redentor vicario de la raza humana. En Isaías 53:4 habla de enfermedades como prenda de poder de Cristo de perdonar pecados. Curó muchas enfermedades físicas de los hombres, claro que sí, pero ya de lo que aquí se trata es del asunto de las enfermedades del alma, más que de las enfermedades del cuerpo. Isaías 53:4 habla más es de las enfermedades del alma. Por sus llagas fuimos sanados. El alma necesita sanidad. Hermanos, es increíble lo que voy a decir. Hay hermanos y hermanas que no han sido capaces de sanar su vida interior. Hay hermanos y hermanas que se sienten culpables, se sienten miserables todavía. Hay hombres y mujeres que todavía no han podido asimilar o entender el poder de Dios que hay para ellos, el perdón de Dios para ellos. Escúcheme. El versículo 5 dice herido. Cuando habla de herido es que fue traspasado o atravesado. Este término está plenamente apropiado para la crucifixión. Habla de rebeliones. El nombre derivado de la raíz rebelarse e implicando una revuelta en contra de la soberanía de Dios. Cuando dice que que fue herido por nuestras rebeliones, es como que nosotros nos hubiéramos vuelto en contra de Dios y aunque nosotros, a ver si me hago explicar de esta palabra, cuando dice herido fue o traspasado o atravesado por nuestras rebeliones, es como que nosotros estuviéramos enojados con Dios. Eso es lo que da el texto a entender. Y esto es muy importante. Cuando dice molido por nuestras rebeliones, o más exactamente, totalmente aplastado. Eso fue lo que hicieron con el Mesías. El castigo de nuestra paz. Esto es el castigo que a nosotros nos trae paz. Fue la muerte, fue el aplastamiento de Jesús. Fue la violencia que tuvieron con él. Esto no fue algo pasajero. Este acto fue tan impactante en aquel momento cuando sucedió que el cielo se oscureció, que hubo oscuridad desde la hora novena desde la hora tercera hasta la hora novena, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que Jesús murió. Y fue molido
por nuestras rebeliones. Créanme que yo no encuentro palabras para expresar el mensaje de Isaías, porque es un mensaje que si usted y yo lo analizamos minuciosamente, hermanos y hermanas, nos damos cuenta lo necesitados que estamos del Señor. Ve al versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Claro. Yo te pregunto, ¿odias? ¿Tienes odio en tu corazón? ¿Tienes rencor? ¿Crees que la vida es muy cruel contigo? Déjame decirte que nadie te va a dar paz y tranquilidad si no permites que Jesús entre en tu mente y que tú le permitas que su palabra transforme tu manera de pensar. El odio no te lleva a nada, el rencor a nada. Y le estoy hablando tanto a los amigos que están escuchando esto como a los mundanos, a la gente que cree que ya no hay perdón para ellos, al borrachito que está en la calle, al hombre que roba, al hombre que asalta, al hombre que ha matado, al hombre que ha asesinado. Hay perdón para usted todavía, amigo. Hay perdón de parte de Dios, porque la misericordia de Dios es inmensa y quiere darle lo mejor a usted. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a ser sanado? Isaías capítulo 55 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Hay hermanos en las iglesias del Señor. Hay muchos hermanos que están cargados de odio y de rencor. Hay muchos hermanos que todavía no han conocido a Jesús. ¿Qué dice el hermano Fernando? Sí, como ustedes lo están diciendo. Hay hermanos inmaduros, hay niños espirituales. ¿Saben por qué? Porque todavía les incomoda que hablen de ellos. Bien o mal, con razón o sin razón, la gente va siempre a hablar de usted o de mí. ¿Y qué? ¿Y qué si hablan de usted? Jesús dijo: bienaventurado cuando hablen de vosotros, escuche, toda clase de males, mintiendo. Si la gente habla mal de mí y están mintiendo, eso es una gran bendición para mí. Pero si la gente habla mal de mí y están diciendo la verdad, el momento de arrepentirme, porque Dios ama a los arrepentidos. Dios no ama a los que botan lágrimas de cocodrilo, no. Dios ama a los que cambian de actitud, a los que toman una acción, a los que están dispuestos a decir: Señor, reconozco que he pecado, ayúdame. A esos son los que Dios quiere ayudar siempre. Y recalco, la sustitución del Mesías. Jesús ocupó el lugar de muerte suyo. Pero usted está dispuesto a entender esto. Yo quiero que usted vea esa imagen. Créame que yo sé que es un actor el que hace yo sé que es un actor el que hizo este papel. Pero a mí me impacta esa foto, porque ese hombre, aunque es un simple hombre, refleja dolor, pero en medio de mucho dolor transmite compasión. Vea esa foto.
vea ese rostro y nunca olvide ese rostro. Aún Jesús quedó más desfigurado todavía por ti y por mí. Esa foto no te va a dejar dormir hoy. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que entender que la misericordia de Dios no se ha acabado. Que Dios quiere ayudarte. Que Dios quiere lo mejor para ti. Pero si estamos dispuestos a arrepentirnos y a cambiar de actitud. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Hechos 2:38. A Pedro le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, levanten su mano, hagan una oración de fe. No, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Esto significa, Él cargó nuestros pecados. ¿Se puede entender eso? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, levanten su mano, hagan una oración de fe. La palabra cargó en él. O sea, literalmente hizo que le encontráramos. ¿Por qué? Porque en la ley había un detalle. Quiero leer este pasaje de Números 35. Escúchenme todos, por favor. En Números 35, versículo 19, hay algo muy importante que quiero recalcar en esta noche. Números capítulo 35, vean lo que dice. En el versículo 19, el vengador de la sangre de él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. La ley mosaica decía que si yo cometía un pecado, si yo mataba a alguien, así fuera por error o alguien, el familiar de esa persona podía vengar la sangre de su hermano. Y si me encontraba, podía matarme. Y cuando la idea de Isaías capítulo 53 versículo 6, cuando dice que cargó, esta es la idea de que el pecado encontró a Jesús para matarlo, para cobrarle, para que él redimiera o pagara por la sangre de otro. Esa es la idea de Isaías capítulo 53 versículo 6, donde se autoriza al vengador. La ley autorizaba al vengador de la sangre a matar al homicida allí donde lo encontrara. En el camino, utilizando allá en Isaías se utiliza, en Números 35:19 se utiliza el mismo verbo que Isaías capítulo 53 versículo 6. Nuestras transgresiones debían encontrarle a él y en el camino matarle. Esa foto a mí me ha impactado. Créame. Cuando dice que él cargó, es como si él fuera el culpable en lugar de nosotros. Y nota algo importante. La paga tenía que ser una paga universal por cada uno de nosotros, por todos nosotros. Porque todos hemos pecado. Nosotros no nacemos con el pecado original. Eso es mentiras. Cometemos pecado. Y pecamos con lo que nos gusta. Santiago 1:14 dice que cuando
nadie diga que es tentado por Dios, sino que cuando se acuerda de sus propias concupiscencias, es seducido y atraído por el pecado. Concupiscencia significa cuando yo estoy y tengo deseos de pecar. Ese deseo que sale dentro de mí por hacer lo malo, por hacer la maldad, bueno, es el que me hace pecar a mí. Y Cristo llevó en el madero esa culpa por usted y por mí. Él fue el sustituto por usted y por mí. No olvide eso. Yo quiero que usted vea este rostro. Tal vez la gente ve esta foto y dice así, qué buen actor, qué buena película, qué bonito. Pero conmueve. Un actor sí. Y este actor nos refleja lo que pasó en el patio donde estaban los sumos sacerdotes y donde Jesús estaba, donde fue juzgado injustamente, fue condenado injustamente y lo trataron de esta manera, amarrado como un animal. Le dieron sin compasión, como en el video que nosotros vimos anteriormente. Esa foto tiene que hacerlo meditar a usted. Imagínese, transporte su mente allá al Gólgota y vea este rostro de este hombre sufriendo, pero transmitiéndole a usted y a mí compasión, paz. Jesús dijo, escuche esto: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El sacrificio que hubo en el Gólgota trajo por primera vez al mundo la gracia sobreabundancia de Dios. Por eso es que Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Usted y yo no merecíamos nada, no. Por eso dice en Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, no para los que lloren, no, para los que obedecen. Y para poder obedecer tengo que ser fiel, y para poder ser fiel tengo que arrepentirme. Dios ama a los arrepentidos, Dios no ama a los llorones, no, ama a los que cambian, a los que se arman de valentía y dicen: Señor, voy a seguir adelante porque yo sé que tú estás conmigo, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi ayudador, porque en ti puedo confiar. No importa que hablen de ti, no importa que el mundo se venga, porque ¿saben qué? Si el mundo se viene contra ti, Dios está en la retaguardia cuidándote y defendiéndote. Isaías capítulo 53 versículos 7 y 9. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 53. Observen lo que dice. Esta palabra tiene que tocar nuestra alma, hermano, amigo. Enamórese de su palabra, de la palabra de Dios, y vea lo que dice. Angustiado él y afligido. Ahí ese hombre que ustedes ven que lo están golpeando, le están dando duro. Son 50 latigazos y cada latigazo mandaban el látigo, y cuando lo traían, se traían un pedazo de carne. Algunos no aguantaban porque le reventaban los riñones, le reventaban la espalda y morían antes de ser crucificados. Y vea lo que dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermano, yo no sé si es muy duro lo que yo estoy diciendo, pero dice que él no abrió su boca. O sea, él no fue como nosotros. Cuando a mí alguien me acusa de algo, saco toda la bilis, todo el enojo, y digo, ¿por qué? ¿Por qué me acusan a mí? Yo no he sido... Jesús siendo inocente. Y cuando lo estaban señalando, él estaba, versículo 7, Isaías 53, 7, no abrió su boca. O sea, no quiso defenderse. Ni delante de Caifás, ni delante de Herodes, ni delante de Pilato. Él no se defendió. ¿Qué más ejemplo tenemos que aprender nosotros? Dejar todo en las manos de Dios. Confiar en su palabra. Confiar en su voluntad. Confiar en que yo soy un hijo de Dios, aunque la gente diga lo que diga. Si yo sé que estoy haciendo lo correcto delante de Dios, que se venga el mundo encima. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no me aplastará. Jesús aplastará al mundo por ayudarme a mí. Cuando yo lucho todos los días por ser fiel y ser santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 8. Por cárcel y por juicio. O sea, judicialmente a Jesús lo condenaron injustamente. Judicialmente, yo quiero que ustedes me entiendan esto que voy a decir. Jurídicamente mataron a este judío, legalmente lo mataron. La ley respaldó la muerte de este judío. Pero espiritualmente fue la injusticia más grande que se hizo delante de Dios. Usted tal vez dirá, a mí me condenan, a mí la gente habla mal de mí, yo tengo muchos problemas. Confíe en Dios. Yo le invito a que cuando termine este estudio, usted se acerque a la orilla de su cama, o donde usted está, doble rodillas y dígale, Señor, no soy capaz de seguir solo. Si tú no me ayudas, ¿quién podrá ayudarme? Abra su alma, no abra su intelecto, abra su corazón, abra todo su sentimiento, abra todo su ser interior, ábraselo a Dios y dígale, ayúdame por favor, ya no aguanto más esta vida. Ayúdame porque sin ti, oh Dios, no puedo seguir adelante. Y le digo a usted, mi amigo, a usted, hermana, a usted, hermano, no claudique. Vea el águila que cuando está lloviendo y hay torrente, hay hay lluvia muy fuerte y hay truenos, el águila sigue volando en medio de los truenos, sigue volando en medio de la lluvia. ¿Saben por qué? Porque el águila sabe que cruzando esa tormenta, allá al fondo verá otra vez la luz. El sol saldrá de nuevo. Dios está contigo, mi hermano, hermana. Nunca olvide eso, que la sangre de Cristo fue para darte perdón. Quitado, la palabra quitado, esto es llevado al lugar de la ejecución. La Biblia de las Américas lo traduce en cuanto a su generación. ¿Quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien el golpe se debía propiciar? O sea, la idea cuando dice quitado es de que el castigo o el golpe o los azotes eran para su pueblo.
eran para usted y para mí. Era en este contexto primeramente para el pueblo judío, literalmente. Obviamente que para la iglesia. Pero lo que el escritor está diciendo es que esos golpes que recibió Jesús no eran para él, eran para usted y para mí. Y en el versículo 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en él. Con los impíos, sí, en medio de los malhechores. Se está cumpliendo esta profecía. Y se dispuso con los impíos su muerte, mas con los ricos fue contado su muerte. Recuerde que José de Arimatea prestó el sepulcro donde fue enterrado Jesús. José de Arimatea era un hombre pudiente. Fue contado. Se cumple. Qué importante, porque cuando la gente no cree en esto, pero cada una de las palabras que profetizaron todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, cuando Jesús vino a Jerusalén, todas sus acciones fueron profetizadas. ¿Usted cree que esto se pudo haber planificado? Claro, sí se planificó en la mente de Dios. Efesios 3, versículo 10. Dice, y el 11, porque la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús. Efesios 3, 11. Hermano, para ir concluyendo, quiero decirle que esta otra foto se la quiero regalar a usted para que piense muy seriamente en lo que el Mesías hizo. Todos los que vieron a este judío vieron a un hombre, nada más, a un simple carpintero, a este hombre que le estaba trayendo perdón a la nación judía. A los judíos trajo el perdón. Fue el día que él dijo consumado es. Se celebró la fiesta del Yom Kippur. Por eso cuando los judíos mesiánicos hablan de que falta que se celebre la fiesta del Yom Kippur, son unos blasfemos. ¿Por qué? Porque están diciendo que lo que Jesús hizo en el Gólgota no sirvió para nada. No, en el Gólgota Jesús hizo expiación por el mundo. Romanos capítulo 3, 25 y 26 nos habla de esto. Quiero que todos tomen en cuenta que Jesús quiso hacer la voluntad de su Padre. Y por eso aquí Jesús toma el aspecto del siervo que sufre, el siervo sufriente, el siervo. Dios lo ve como, a la vez, como el rebaño y la raíz de una personalidad teoantrópica, o sea, Dios en este hombre. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías profetizó que desde casi 700 años antes de que el Mesías llegara a la tierra, es que Dios en Cristo o en el Mesías estaba redimiendo al mundo. Estaba hablando y profetizando de la indignación que sentía Isaías por los dirigentes de su época, y esto mismo lo podemos proyectar a la iglesia del Nuevo Testamento. Vean esta otra imagen.
Claro, cuando la gente vio a ese hombre llevando un madero, dijeron, no, ¿cuál Mesías? Es un charlatán. No hay parecer en él ni hermosura, dijo Isaías. No tenía majestuoso aspecto real que atrajera la admiración humana. Y la gente en la época de Jesús, ¿qué decía? De Nazaret, ¿puede venir algo bueno? Porque menospreciaron la venida del Señor. Tuvieron a Dios a su lado. Tuvieron a Jesús que les predicó. Dios mismo bajó de su trono a enseñarles. No quisieron aceptarlo. Era simplemente un nazareno, desprovisto de encanto. No tenía, aún cuando Jesús predicaba, no tenía ningún atractivo. Por eso Jesús impactaba a la gente cuando hablaba. La gente no podía creer que esa insignificancia de hombre físicamente, esa insignificancia de hombre físico, no podían creer que era Dios que había bajado del cielo y quería estar en comunión con sus hijos. No tenía encanto. Y ojo, y hay una gran diferencia entre encanto y gloria, sin atractivo para que lo deseáramos. El siervo que habla Isaías carece de esa belleza, o en otras palabras, carece de esa bella apariencia. El verbo mar'et en el hebreo, que una bella apariencia que provoca un atractivo externo. Jesús no tenía ningún atractivo externo. Por eso en las películas, cuando ustedes ven a ese machito de ojos, de pelo largo, de ojos verdes, todo delicadito, no. Jesús era un hombre brusco, quemado por el sol. Era un hombre musculoso. Tuvo que haber sido como eran los judíos en aquel entonces. Un hombre trabajador. Y físicamente no tenía atractivo bueno para nadie. Y saben, fue desfigurado por la malignidad de la raza humana. Los hombres agarraron a Dios y lo desfiguraron. ¿Sabe por qué lo desfiguraron? Porque no pudieron creer en Él. Aleluya. Hermano y amigo, yo quiero invitarlo a usted para que tome conciencia de que en Jesús, quiero dejar esta foto y termino con esto. Esa pasión, ese sufrimiento, ese dolor que Jesús llevó en el Calvario, fue por ti y fue por mí. Fue porque nos ama. Fue porque sencillamente Él vio que tú y yo éramos lo más especial que había o que existe en el mundo. No olvides esta figura. Algo así expresó la compasión. Algo así expresó el perdón de los pecados para ti y para mí. Si usted está en cualquier parte del mundo, yo quiero decirle, es el momento que usted obedezca al Evangelio. Crea en Cristo, se arrepienta, sea bautizado para el perdón de los pecados, persevere hasta el fin y sea añadido al cuerpo de Cristo. No a ninguna secta, al cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Recuerde este rostro. Jesús quiere darte compasión y misericordia. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo. A veces quiero hacer la transmisión de la mejor manera, pero a veces las adversidades de la tecnología. No soy un experto en tecnología. Humildemente, lo poquito que hago es porque lo he ido aprendiendo. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia.
Suplicamos que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, bendigas esta palabra. Pero bendigas a cada una de las personas que escucharon tu mensaje. Que traigas paz y tranquilidad a mis hermanos, a mis hermanas, en cualquier parte en el mundo. Al hermano o a la hermana que está afligido, ayúdale. Y al compañero o al amigo que nos escucha, trae, Señor, la luz de tu evangelio a sus vidas. Ten compasión de ellos y toca sus corazones para que puedan buscar la iglesia del Señor y obedecer tu palabra. Te bendecimos pues en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Créame lo que les digo. Sin Dios, la vida no tiene sentido. De verdad. Soy un cristiano nada más. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Dios bendiga sus vidas.